volver a su distrito de origen después de 21 años de servicio en Roma. Y yo creo que el mensaje que él nos pueda dar es muy interesante porque es una síntesis de este periodo de transición que estamos viviendo en el instituto, y después de él haber sido testigo del desarrollo de la red de universidades de La Salle, creo que su palabra tiene mucho peso y nos puede ayudar a ubicarnos en el espíritu de esta familia a nivel mundial. Entonces les voy a compartir este video. Con mucho gusto y con ocasión de los diferentes encuentros que tendrán estos días con el hermano Diego Muñoz, quiero enviarles un fraternal saludo. Al señor rector de la Universidad La Salle de Morelia, a todos los responsables y colaboradores, mi agradecimiento por la misión que realizan, y a los estudiantes mis mejores votos para sus estudios y preparación académica, humana, cristiana y lasallista. Las universidades y centros superiores lasallistas son hoy más necesarios que nunca, dadas las circunstancias históricas que estamos viviendo, que nos exigen conservar, producir y distribuir conocimientos por medio de una formación académica de calidad, una investigación que abra nuevos caminos y responda a las necesidades de nuestros contemporáneos, especialmente los pobres y excluidos, y sobre todo una transformación en un mundo en cambio que ponga siempre a la persona como fin último y nos permita continuar siendo instrumentos de salvación, especialmente para aquellos que más lo requieren, siendo testigos y promotores de los valores transformadores del Evangelio. Como lo expresaba en el 10º encuentro de IALU en Manila, se trata de aprender haciendo, de hacer la verdad uniendo teoría y praxis, memoria y esperanza. Las universidades lasallistas, comunidades de memoria y esperanza. Creo que ya lo están siendo, pero que todavía podemos hacer más y debemos hacer más. El profetismo que debe animarnos es la fuerza que impide a la memoria de estancarse en el pasado y al mismo tiempo impide a la esperanza diluirse en un futuro lejano e ilusorio. Un proyecto universitario que fuese solamente la promoción de un desarrollo tecnológico, que fuese solamente un pragmatismo práctico para desarrollar una carrera, o que se contentara con disfrutar de un humanismo clásico, tendría poco que ver con la memoria y esperanza. Pero por el contrario, un proyecto que no se contenta con la repetición de un currículo de ayer, sino que por la investigación y el descubrimiento de nuevos conocimientos compromete a los jóvenes a transformar el mundo y la sociedad con miras al bien común, es un proyecto que vive en tensión creadora y fecunda el ser, memoria y esperanza. Como muy bien decía Søren Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. El futuro de nuestras universidades, y su universidad es un ejemplo de esta realidad, está no solo en las manos de los hermanos. Basta mirar la realidad de la presencia de los hermanos en el mundo universitario para percatarse de que en gran parte éstas están siendo animadas por seglares lasallistas.
La continuidad será garantizada en la medida que un número importante de hombres y mujeres de fe, de comunidad y de servicio entiendan y vivan las exigencias de lo que significa asociarse para una misión. Por eso me parecen muy importantes las actividades formativas como la que realizarán en estos días con el hermano Diego, a quien agradezco su disponibilidad. Como herederos del Señor de la Salle, creo que deben sentir profundamente la llamada a seguir sus huellas, construyendo un mundo donde cada persona sea tenida en cuenta y se le trate con respeto y cariño, donde la educación y las nuevas tecnologías estén al servicio de la justicia, la paz y la solidaridad, donde no tengamos temor de anunciar a Jesús como nuestro Salvador, con espíritu de respeto, de diálogo y de tolerancia hacia las otras religiones, y en donde sepamos unir fuerzas, hombres y mujeres de culturas y religiones diversas, en la construcción de una sociedad más fraterna y justa. Se trata de que cada universidad o centro superior lasallista sea un laboratorio de paz, concordia, búsqueda, acogida, respeto, compasión, solidaridad y sabiduría. Renovándoles mis mejores votos, pido a Dios los bendiga. Es un marco adecuado el pensar que realmente los lasallistas del mundo tenemos un proyecto y ese proyecto se va renovando. Ahora, dentro de un mes, tendremos el inicio de un capítulo general en Roma. Un capítulo general es una reunión administrativa y pastoral de los hermanos del mundo entero. Nosotros hemos elegido representantes de cada uno de los distritos del mundo, se van a reunir, se van a constituir como máxima autoridad del instituto y van a elegir al próximo superior general y al próximo consejo. De ahí vamos a tomar decisiones para la familia lasaliana o lasallista mundial. Entonces es un instituto que se afinca en el pasado, o sea, hay un pasado, ve el futuro, pero sobre todo mira el presente con una serie de cuestionamientos, de interrogantes que deben ser resueltos desde el mundo de la educación. Entonces, por eso en esta dinámica nos encontramos. Es un periodo de transición muy importante que ustedes ojalá puedan vivir con nosotros, porque somos parte de una familia que tiene una responsabilidad educativa a nivel mundial. Yo quiero compartir con ustedes dos elementos a partir de esta coyuntura, que es, primero, ¿qué entendemos por investigación lasallista en el marco del instituto hoy? Y segundo, ya en torno al trabajo del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos de Roma, como instancia de animación que plantea nuevos escenarios de la investigación, cómo nos sentimos y qué ofrecemos y qué pedimos a la comunidad académica lasallista mundial. Entonces voy a comenzar con el primer punto de lo que entendemos por investigación lasaliana o lasallista. En Europa se utiliza generalmente el adjetivo lasaliano. En América Latina generalmente lasallista. No hay ningún problema en utilizar las dos. Pero cuando miramos nuestra razón de ser, cuando miramos nuestra experiencia fundante, todos, sin lugar a duda, tenemos que ver ese origen que marca nuestra identidad y nuestra vida. Nosotros somos herederos de una memoria desafiante,
¿Qué significa eso? Que no es solamente un pasado bonito o interesante, sino que es un pasado que nos ayuda a construir identidad y a mirar hacia el futuro. Por eso nos desafía. Investigar para nosotros entonces se convierte en un ejercicio de reconstrucción de nuestra memoria. Y eso tiene implicaciones en nuestra identidad. O sea, cuando investigamos los lasallistas, estamos hablando de nuestra memoria. Y cuando hablamos de nuestra memoria, vamos a nuestra razón de ser. Y desde nuestra razón de ser, entendemos una realidad. Juan Bautista de la Salle nos enseñó que la vida no funciona en compartimentos separados. Es decir, yo no soy una persona en mi casa, no soy otra en la escuela, en la universidad, no soy otra como ciudadano, sino que yo soy la misma persona. Y esa experiencia de mi persona la vivo de la mañana a la noche. Él, hace más de 300 años, expresaba esto de una manera muy peculiar en un documento que él escribió que se llama las reglas personales, son sus reglas personales de vida. Y él se decía a sí mismo: es buena norma de conducta no hacer distinción entre los asuntos propios de su estado y el negocio de la salvación y perfección propias. Y es bueno convencerse de que nunca se asegura mejor la salvación, ni se adquiere mayor perfección que cumpliendo los deberes del propio cargo, con tal que se cumplan siempre con la mira puesta en la voluntad de Dios, y por eso intentaré tener esto siempre presente. Estas son palabras de Juan Bautista de la Salle. Ahora, en términos de un lenguaje propio del siglo XVII, la Salle nos recuerda que somos los mismos en la escuela y en nuestra vida cotidiana. Para los hermanos de su tiempo, para los primeros hermanos de las escuelas cristianas, en ese periodo de fundación del instituto, era indispensable fortalecer la identidad, pero era una identidad común. Y no solamente eso, sino la identidad tenía que ver con el ejercicio de la escuela, la misión en la escuela y el proyecto común. Es decir, en el momento en que los hermanos deciden, junto con Juan Bautista de la Salle, vivir un proyecto común, ellos tienen que ponerse de acuerdo en absolutamente todo. Cómo vivir juntos, pero cómo trabajar juntos. Y cómo llegar a la comunidad después de un día de trabajo para asegurar lo que nos une como hermanos. Entonces, ese fue un momento muy fuerte de construcción de un proyecto común. Somos herederos de eso. Somos herederos de un proceso donde hermanos se asociaron a un proyecto común, y ese proyecto era de educación al servicio de los pobres, de los niños y jóvenes que no tenían ninguna alternativa educativa. Es bueno saber eso, es bueno recordarlo, porque cuando ellos asumieron un proyecto con radicalidad, lo asumieron con un objetivo muy claro. La mayor parte de la sociedad francesa de la época era analfabeta. Estamos hablando de un 80% de analfabetismo en la Francia del siglo XVII. Por lo tanto, decir pobres no era un pequeño sector de la sociedad, era la sociedad en su conjunto. Entonces, ellos se comprometieron con la sociedad de su época y dieron una respuesta educativa. Ahora, ellos se asociaron de una manera muy particular. Ellos decidieron hacer voto de asociación para el servicio educativo de los pobres, pero hicieron voto de obediencia a los superiores y al proyecto común, e hicieron obediencia de estabilidad. Eso quiere decir que se comprometían a ser fieles durante toda su vida al proyecto que habían decidido en común. Eso es el momento en el cual
cual o desde el cual nosotros podemos hablar de un proyecto lasallista en el mundo. Y estamos hablando específicamente del 6 de junio de 1694, el Domingo de la Santísima Trinidad, que marcó el inicio de la experiencia lasallista a nivel mundial. O sea, de esta experiencia de asociados, porque desde 1680 habían comenzado a vivir la experiencia, pero solo en 1694 es cuando se comprometen de por vida en un proyecto común, oficialmente, públicamente. Entonces, llevar el objetivo lasallista, lasaliano, es remitirse a ese acontecimiento fundacional. Evoca una identidad construida desde hace más de 300 años y que tiene implicaciones en la vida de los hermanos, pero también de todos aquellos educadores que se sienten llamados a vivir este proyecto educativo. Esto desarrolla un estilo propio para vivir la escuela cristiana en sus múltiples expresiones, incluso a nivel de la educación superior. Y mucho más evidente, este proyecto va desarrollando lazos afectivos y también lazos efectivos entre quienes participan en el proyecto de la educación lasallista. Por eso es que tenemos que partir de este proceso de identidad. Si no comenzamos desde aquí, lo que digamos de los lasallistas no va a tener sentido. ¿Ok? Entonces, si somos parte de una institución tricentenaria, ¿cómo hemos vivido la investigación desde el inicio? No es que los hermanos hayamos sido investigadores científicos, historiadores desde el inicio, eso en absoluto. Pero los hermanos, desde el inicio, han ido procurando asegurar que la memoria del instituto se mantenga. Por eso es que es importante el concepto de memoria, porque memoria implica guardar todos los registros que dan cuenta de la identidad. Y al decir memoria, entonces estamos haciendo investigación, porque la investigación tiene que ver con lo que somos. La investigación tiene que ser con la trayectoria. La investigación tiene que ver con el impacto. Por eso sí decimos que nuestra institución, desde el inicio, ha tenido una experiencia de investigación. La Salle muere en 1719. Y los hermanos, cuando muere Juan Bautista de la Salle, podemos decir más o menos que se han dado 3 grandes generaciones de hermanos. Los que iniciaron con la Salle desde 1680, un pequeño grupo. Luego, los que vivieron la experiencia de la asociación de 1694. Y luego, los que entraron al instituto una vez que la Salle era un anciano y que había entregado la responsabilidad del instituto a los hermanos. Y aquí hay que hacer una salvedad. En la Francia del siglo XVII, la esperanza de vida era de 25 años. Por lo tanto, un hombre de 50, un hombre de 60, era un anciano para la sociedad de su época. La Salle muere a los 67, casi al cumplir los 68. Entonces era un anciano respetable. Pero entre los 50 y los 60, él vive una crisis y un proceso de reconversión y diálogo con los hermanos, que es lo que permite a la Salle entregarle la responsabilidad del instituto a la última generación. O mejor dicho, a la primera generación que había caminado con él, y esta generación era la responsable de la tercera que llegaba. Esto es interesante porque los hermanos, cuando muere Juan Bautista de la Salle,
necesitan recuperar la memoria del fundador. Entonces ellos recolectan todos sus escritos, guardan con veneración sus reliquias y comienzan a escribir y a decirse a sí mismos lo que ellos pensaban del fundador. Es decir, ya el fundador no está, él ya no puede hablar, ahora habla a través de los testigos. Por eso, en ese primer marco de los primeros 40 años después de muerto La Salle, aparecen las tres biografías más importantes que son nuestro punto de referencia para conocer a Juan Bautista de La Salle, que son las biografías del hermano Bernard y de dos externos al instituto, que es el canónigo Maillefert y el canónigo Blaine. Y esto ocurre en la primera mitad del siglo XVII. Sin embargo, de acuerdo al estilo de la época, por ejemplo, Blaine es el biógrafo, se convierte en el biógrafo oficial del instituto. Pero él, de acuerdo al estilo de la época, él lo que hace es una hagiografía, es decir, él defiende a La Salle y lo promociona como un hombre santo. Entonces su historia está entretejida de acontecimientos de la realidad, con interpretaciones personales de él, con algo de leyenda, pero él así configura esta primera biografía que estamos actualmente estudiando de manera crítica. Y esta biografía responde al clima de conflictividad teológica que se presentaba en Francia antes de la Revolución Francesa. O sea, esto no es gratuito, obedece a un contexto francés muy conflictivo. En la segunda mitad del siglo XVIII y en camino a la Revolución Francesa, los hermanos se mantuvieron el deseo de ser fieles a los orígenes y tomaron la iniciativa de desarrollar el pensamiento del fundador. Y entonces ahí, por ejemplo, tenemos a un superior general muy importante, el que llegó a la Revolución Francesa, que es el hermano Agatón. Y él escribió las 12 virtudes del buen maestro, que es una reflexión pedagógica que se fundamenta en el pensamiento de La Salle. La Salle escribió, él nombró las 12 virtudes del buen maestro en la colección de varios trataditos, y el hermano Agatón lo desarrolla como un escrito pedagógico. Llega la Revolución Francesa, los hermanos son eliminados como instituto en la Revolución Francesa. El instituto vuelve a comenzar con Napoleón Bonaparte y se enfrenta a una Francia nueva. O sea, Francia porque era la cuna del instituto, Francia porque era el lugar donde estaban la mayoría de los hermanos, pero sabemos que había un pequeño número de hermanos en Italia y una comunidad en Suiza. Eso era todo el instituto en ese momento. Después de contar con más de 1500 hermanos al inicio de la Revolución Francesa, solamente 60 hermanos comienzan en 1804 el instituto nuevamente. Eran tiempos nuevos, los hermanos necesitaban responder a una nueva realidad educativa, pero los hermanos se apoyan en la fidelidad a la letra del fundador y el respeto a la tradición. El siglo XIX no es un siglo de gran creatividad teológica en la Iglesia, no es el siglo de una Iglesia capaz de responder a las realidades del mundo. Paradójicamente, en el siglo XIX se inicia la discusión de Marx, el socialismo, el marxismo, las grandes cuestiones sociales, y la Iglesia se mantiene un poco separada y reactiva. Los hermanos, en esa lógica, en esa dinámica, ellos se quieren mantener fieles
al fundador inicial, a la letra de los documentos iniciales, y por eso la fidelidad se entiende como mantenerse firmes en la tradición. Hay problemas nuevos en el siglo XIX que los hermanos no son capaces de resolver. Por ejemplo, los hermanos norteamericanos, tienen la necesidad de iniciar los estudios de latín con sus estudiantes, porque en Norteamérica comenzaba una generación de jóvenes irlandeses analfabetas, cristianos, católicos, que los obispos norteamericanos les pedían a los hermanos de educar. Pero los hermanos tenían en la regla la prohibición de enseñar el latín. Y se convierte en un problema, en un enfrentamiento entre los superiores de Roma, que se mantienen firmes en una opción radical inicial, y los hermanos norteamericanos que quieren responder a una nueva realidad educativa. Eso se conoce como la cuestión del latín, y eso ocupó una parte de la historia del instituto entre 1853 y 1923, hasta que el Papa del momento permite a los hermanos cambiar las reglas, porque había una realidad nueva que había que atender. O sea, con este ejemplo le digo que efectivamente en la historia del instituto hemos sido un grupo humano con capacidad o no de dialogar ante la realidad por nuestras opciones o por nuestra incapacidad de estar en contacto con los signos de los tiempos. Esto ha sido la dinámica de la Iglesia, ha sido la dinámica del instituto, y por eso hemos aprendido en el siglo XX, después de 2 guerras mundiales y después de una gran depresión económica, aunado al quiebre del pensamiento moderno y a la búsqueda de nuevos horizontes, a comenzar una nueva etapa en el pensamiento mundial. Ya por ahí, en la década de los 40, los hermanos entran en comunión con este movimiento de reflexión teológica pastoral mundial, y entonces comenzamos a pensar el cómo volver a las fuentes, es decir, cómo ahora hacer investigación en el marco del siglo XX, tratando no de repetir lo que dice el fundador, sino de entender cuál fue el mundo de Juan Bautista de la Salle. Entonces, esa fidelidad a la letra ahora se convierte en fidelidad al espíritu, y comienza el estudio crítico de las obras de Juan Bautista de la Salle. Yo creo que en el año 56, sin duda, tenemos que decir que es un año muy importante en la historia del instituto, porque comienza un servicio que se va a llamar Estudios Lasalianos, de la mano de un hermano llamado Maurice Auguste, y él va a comenzar todo este proceso de renovación, de comprensión y de proyección del pensamiento lasallista hacia el futuro. Sin embargo, tenemos que decir una palabra sobre los hermanos italianos. Ya desde 1934 comienza la Rivista Lasaliana de los hermanos de Turín con el hermano Goffredo, y los hermanos italianos son el primer grupo en el siglo XX que comienzan a incursionar en la investigación sobre la Salle. Entonces tendríamos que decir, desde 1934 los hermanos italianos con la revista Lasaliana, y desde 1956 el instituto como un todo ya se aboca a la investigación sobre la Salle. Estos estudios lasalianos, desde el año 56 hasta hoy, han producido una cantidad de obras de referencia para comprender nuestros orígenes, pero tienen una limitación, que estos estudios de esta colección está en francés. Entonces el acceso a los investigadores
actuales que no, mayoritariamente no hablamos francés, eso es un problema. Porque el instituto que tenía el francés como único idioma, ahora el instituto tiene 3 idiomas oficiales, que es el español, el inglés y el francés. Entonces, cambiamos de una pequeña comunidad que eran 17.000 hermanos, una pequeña comunidad, a una comunidad de 5.000 hermanos actualmente, un poco menos, pero más de 70.000 educadores, que mayoritariamente hablan inglés o español. Entonces, en este momento los estudios lasalianos estamos tratando de construir este pensamiento y estas colecciones, sabiendo que nuestros primeros lectores pertenecen a un mundo multicultural, a un mundo también multirreligioso, y que como Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos, que somos herederos de estos estudios lasalianos, tenemos la responsabilidad de un cambio de paradigma, de perspectiva en la consideración de nuestro patrimonio histórico, espiritual, lasallista. Tenemos hoy en día, a diferencia del año 56, hemos entendido que vivimos en un contexto multidisciplinario a nivel de la investigación científica actual y, por supuesto, un tercer factor es que las tecnologías de la comunicación hoy nos deben ayudar a vivir estos procesos de conservación, de producción y de divulgación del pensamiento lasallista. Entonces, este es un primer marco histórico para que ustedes se ubiquen en una dinámica de más de 300 años. ¿Ok? Pero vamos a ir adelante. Hay un hoy de la investigación. Ya no vamos a hablar del ayer, ahora vamos a ubicarnos en el hoy. Y hoy en día, yo he encontrado a nivel del instituto 2 modelos que han sido reflexionados por 2 regiones diferentes del instituto. La primera es la región lasallista de América del Norte, la RELAN, que está conformada por los distritos que se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Y un segundo modelo, que es el que propone la región latinoamericana lasallista, la RELAL, que conforma toda la región desde México hasta Argentina, Chile. Entonces hay 2 modelos que hasta ahora se han ido reflexionando sobre investigación lasaliana. El primer modelo, que proviene del Seminario de Investigación Lasaliana de la región lasallista de América del Norte, ha sido sistematizado por la Universidad de Minnesota, St. Mary's University of Minnesota, en 1910 y ratificado en el 2010 y ratificado en el 2013. Y es un modelo mucho más pragmático de investigación lasaliana. Los investigadores norteamericanos, lasalianos, lasallistas, han llegado a establecer un modelo emergente que consiste en un globo terráqueo que tiene un corazón y que tiene capas concéntricas. Ese es el modelo, un modelo donde ellos han considerado que en la investigación lasaliana debemos tomar en cuenta, primero, un núcleo que está conformado por la herencia lasallista que recibimos desde hace más de 300 años. Y luego, una primera capa que tiene que ver con el contexto, una segunda capa que tiene que ver con la aplicación de esa herencia en la realidad de acuerdo al contexto, una tercera capa que tiene que ver con los resultados y una última capa que tiene que ver con el impacto de esa herencia. Y de esa manera, visualizando un globo terráqueo, si pueden visualizar un globo terráqueo, ustedes pueden ver que del corazón a cada una de las capas
no hay separación, sino que una se va enriqueciendo con la otra. En ese modelo de investigación lasaliana, ellos conciben entonces que en el corazón de toda la investigación está la herencia. Esa herencia que nos da una identidad. Es la historia y es la misión de La Salle. Por ejemplo, ellos tienen investigaciones de, por ejemplo, el papel de la mujer desde las primeras escuelas de La Salle. Y es increíble ver que una sociedad donde los hermanos de La Salle mantenían una separación total con el sexo femenino, hay cantidad de mujeres que participan en la vida de Juan Bautista de La Salle, que son sus familiares o son las personas que se convierten en aliadas del proyecto lasallista. Entonces esa imagen de la separación y absoluta del hombre y de la mujer en el siglo XVII, también encontramos mucha relación y mucha permeabilidad en cuanto al proyecto común de las escuelas. Una primera capa a partir de ese núcleo es el contexto. Y en este modelo se refiere a todas las opciones e instituciones que han formado parte de esa herencia lasallista. Es decir, la herencia se ha materializado, se ha hecho vida en instituciones y en opciones. Y por ejemplo, ellos ven en este modelo de investigación, cuando ellos han investigado acerca de la pobreza y los estudios que hay en torno a la educación para combatir la pobreza, ellos ven allí un elemento clave de la investigación. No es solamente la herencia, es cómo esa herencia tiene un diálogo con el contexto. La tercera capa se refiere a las aplicaciones. Entonces, cómo La Salle y cómo la herencia de La Salle se vive en los nuevos contextos, porque no solamente es un contexto, sino que es un contexto que se va renovando. Por eso la tercera capa tiene importancia, tiene lógica, porque es una herencia que se va dinamizando, va respondiendo permanentemente. Por ejemplo, cuando ellos analizan el libro de las 12 virtudes del buen maestro del hermano Agatón, un libro de finales del siglo XVIII, ellos lo analizan en el contexto de la educación en línea, de la educación a distancia. Y entonces han hecho una investigación muy interesante de cómo las virtudes del buen maestro se reflejan en un maestro que los estudiantes no ven, porque es un maestro que utiliza las tecnologías de comunicación para educar, para llevar adelante la formación de otro adulto. Entonces, muy interesante porque es otro paradigma de educación. Aparte del contexto y las aplicaciones, una nueva capa sobre resultados. ¿Cómo? ¿Qué productos podemos obtener de la herencia lasaliana? Por ejemplo, la evaluación de los resultados de los programas de formación lasaliana. Es importante evaluar esto. Eso es un resultado. O sea, tenemos que ver qué estamos logrando. Y por último, la cuarta capa tiene que ver con el impacto comunitario o social. Más allá de las opciones y de las estructuras institucionales, La Salle tiene un impacto. Evaluar ese impacto es una tarea esencial de la investigación lasaliana actual. Por ejemplo, los hermanos de Estados Unidos decidieron, hace 2 capítulos generales, estamos hablando de hace más de 14 años, de iniciar una red de escuelas San Miguel en Estados Unidos para atender comunidades urbanas en zonas deprimidas. Eso es un excelente programa
Imaginen a los hermanos norteamericanos aprendiendo español, porque resulta que la mayoría de esas comunidades están conformadas por latinos. Y ellos, en este momento, su opción es aprender español para dialogar directamente con los padres de esos niños. Entonces, bueno, con eso les digo que esta concepción pragmática totalmente, de la investigación lasaliana hoy es muy interesante. Viene de la experiencia norteamericana y, por supuesto, esto nos ayuda a renovar lo que nosotros hemos considerado hasta ahora por investigación dentro de la Salle. Pero hay otro modelo, el modelo de la RELAL. Hay un modelo latinoamericano. Nosotros somos menos pragmáticos. Y no hay 5 universidades, hay muchas más universidades en América Latina. Y nosotros en la RELAL tenemos un proyecto educativo que le hemos llamado el PERLA. Seguramente algunos de ustedes han escuchado que en América Latina hay un proyecto educativo regional que ha unido nuestras intencionalidades en un proyecto común. Y la prioridad de nuestra región es llevar adelante ese proyecto PERLA. Para las universidades ha sido también un compromiso de que las universidades, desde su misión propia, va a incorporar al PERLA como uno de sus desafíos. Entonces, las universidades lasallistas se han comprometido a trabajar en proyectos conjuntos de creación, trabajo en red y aplicación del conocimiento, dando prioridad a la promoción del conocimiento para la equidad social y el desarrollo humano integral y sustentable desde un enfoque de derechos humanos. Esa es la opción de América Latina. Voy a repetir las opciones fundamentales. Crear. Se han comprometido en crear. Trabajar en red y aplicar el conocimiento. ¿Ok? Eso como metodología. Pero las universidades de América Latina, se han comprometido en darle prioridad a la promoción del conocimiento. ¿Cuál? El que tiene que ver con la equidad social y que tiene que ver con el desarrollo humano integral y sustentable. Estos son términos oficiales de la educación superior. Desarrollo, equidad social y desarrollo humano integral y sustentable, pero desde un enfoque. ¿Cuál enfoque? El de los derechos humanos. Con esto, las universidades de América Latina están en comunión con la educación superior latinoamericana, pero también están dando respuesta a un problema que viene del origen de la Salle, y es la lucha de la Salle contra la pobreza desde la educación. Es decir, nosotros, nuestra razón de ser, es porque los lasallistas trabajamos en contra de la pobreza, o sea, en lucha contra la pobreza, para promover a las personas y promoverlas integralmente. Y hoy en día hay un paradigma internacional que tiene que ver con la perspectiva, el enfoque de los derechos humanos, que nos dice que el desarrollo debe ser integral y debe ser sustentable. Es decir, también hay un compromiso con el ambiente, hay un compromiso con la ecología, pero la ecología tiene que ver con una ecología humana y, por supuesto, una ecología desde el punto de vista biológico, planetario. Entonces, todo esto está en consideración. Si no miramos este marco general, entonces no podemos ver el marco particular.
Por eso, en la perspectiva de la Saliana actual, las universidades se han comprometido al trabajo colaborativo, sistémico, interinstitucional e interdisciplinar. Eso es lo más difícil, porque cada uno de ustedes como universidad, por lo menos Morelia, aquí tiene sus preocupaciones, tiene sus problemas y tiene su personal para responder a la realidad de aquí. Pero el problema es que Morelia tiene que verse en red con las universidades lasallistas de México y tendría que generar una estructura de intercomunicación, interdisciplinariedad para apoyarse con las demás instituciones para hacer investigación, para producir conocimiento, para resolver problemas. Pero no solamente con las de México, sino con las de América Latina. Y no solamente con las de América Latina, sino que hablamos de Norteamérica, hablamos de Asia, hablamos de Europa y de África. ¿Eso es posible hoy? Sí. Gracias a las tecnologías de la comunicación, a la globalización entendida en buen plan. Por eso es un reto para la universidad salir de su pequeño mundillo y abrirse al mundo de la red internacional. Le digo que eso cuesta mucho porque hay que tomar decisiones y hay que decidirse a caminar juntos. También las instituciones se han comprometido a la participación y comunicación permanente de objetivos y resultados específicos, a interactuar con sus saberes prácticos y académicos, sobre todo aquellos que tienen capacidad de transformar la realidad. Es decir, si aquí hay un proyecto que puede transformar la realidad, eso hay que comunicarlo a otro y enriquecerse con otros. También desarrollar un liderazgo compartido que permita la coordinación de los procesos de investigación, el trabajo en sinergia y la evaluación de los alcances obtenidos. Generar un conocimiento útil, relevante y pertinente, sobre todo para poblaciones marginadas de alto riesgo o excluidos. Y por supuesto articular el trabajo con las demás organizaciones de la región. O sea, esta es la perspectiva latinoamericana. Lo que nos está diciendo desde la RELAL y el conjunto de universidades, ya como un pool de universidades que han tomado decisiones, es que nuestra manera de pensar la investigación tiene que cambiar. Yo he escuchado frecuentemente en universidades de aquí de México que aquí no se puede hacer investigación porque es imposible, porque eso requiere financiamiento, porque no hay personal, porque hay que dedicar mucho tiempo. Yo lo que les digo es que la universidad no tiene sentido si no investiga. Si la universidad es reproductiva y no es productiva de conocimiento, si no genera algo que puede inquietar a la sociedad, la universidad no tiene razón de ser. Entonces eso es parte de la identidad de la universidad. No le estamos pidiendo a las universidades que hagan otra cosa. Lo que le pedimos a la universidad es que haga lo que tiene que hacer. Así de simple. Porque la universidad nació para cuestionar a la sociedad. Entonces la universidad tiene que cuestionar a la sociedad. Ese conocimiento que se produce en cualquiera de sus áreas tiene que tener un impacto en la sociedad. Pero, por supuesto, no le vamos a pedir a la Universidad de Morelia que haga todo el trabajo. Es que Morelia es una parte de una red que juntos pueden lograr mucho. Y ahí está el cambio de paradigma. Y ahí está lo que nosotros podemos hacer como investigación. Yo sé que al plantear esto quedan muchas preguntas en el aire, pero ustedes tienen que pensar que la red lasallista no se inició de la noche a la mañana. Las escuelas de La Salle no surgieron como una inspiración piadosa
tampoco surgieron de una planeación estratégica del fundador. No, eso no fue así. Las universidades, mejor dicho, las escuelas lasallistas nacieron como respuesta al llamado de Dios que clamaba desde una realidad de pobreza y marginación educativas. Entonces, es desde la realidad desde donde debemos plantear una investigación que se conecte con lo fundamental del pensamiento lasallista. ¿Y cuál es lo fundamental? La importancia de la persona, el desarrollo social y comunitario y sobre todo la construcción de proyectos de futuro. O sea, eso es lo que le da sentido a la memoria lasallista hoy. Y yo sé que es un reto muy grande, pero si no sentimos el reto, no vamos a dar un paso hacia adelante. Ya viendo estos modelos, yo quisiera plantear rápidamente lo que estamos haciendo hoy desde el Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos, sobre todo para que vean lo que desde ya un nivel mundial se hace y qué impacto puede tener a nivel local. Yo creo que todavía tenemos que seguir madurando procesos para encontrar nuestra fórmula institucional que nos dé personalidad y solidez epistemológica ante la comunidad científica internacional. Contamos con una red de 70 universidades en los 5 continentes. Hay más de 150 años de historia de la educación superior lasallista y hay un sinfín de oportunidades en personal, financiamiento, recursos y propuestas. Pero todavía nos falta mucho por caminar juntos y por asociación. En cuanto al servicio de investigación desde Roma, hemos recibido un feedback positivo. En esto, yo tengo 5 años trabajando en Roma y cuando hemos llevado adelante proyectos de investigación sobre la realidad educativa del siglo XXI, iluminados por la tradición lasallista, hemos recibido una respuesta muy positiva. Hemos trabajado temas en torno a la pedagogía y a la asociación lasallista. También hemos hecho esfuerzos para preservar y dar a conocer el patrimonio histórico espiritual del instituto. Le quiero compartir 4 estrategias. La primera es la digitalización del fondo archivístico de la Casa Generalicia. Nosotros tenemos 1.250 metros lineales de documentación. ¿Ok? Entonces, eso estamos comenzando a digitalizar. Próximamente tendremos un repositorio digital, pero eso es un trabajo a largo plazo. La segunda estrategia es la catalogación de la Biblioteca Lasaliana. Sí, cómo no. Tienen que hablar español, inglés, francés e italiano. No. Uy, mentira. La biblioteca lasallista, la biblioteca que se encuentra en la Casa Generalicia, tiene más de 80.000 volúmenes. Pero de los 80.000 volúmenes, vamos a organizar la biblioteca lasallista fundamental y ya comenzamos a trabajar con un sistema italiano de catalogación. La tercera estrategia es la renovación del Museo La Salle, que en un futuro tendrá una visita virtual para cualquiera que pueda ingresar. Y la cuarta estrategia que quiero compartirles es la publicación semestral de la revista digital de investigación lasaliana. La Universidad de León, Bají, nos ha apoyado en la plataforma de esta revista digital. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos aprendido en estos 5 años de esta nueva manera de mirar la investigación? La investigación debe ser manejada desde un espíritu asociativo, entendiendo por ello la necesidad de fortalecer la red de investigadores lasallistas del mundo entero. Todos nosotros somos académicos y sabemos lo que es escribir,
Todos hemos leído artículos. Bueno, lo interesante es que podamos producir artículos, que esos artículos sean discutidos en la comunidad académica y que sean compartidos en un instrumento como una revista científica. Una revista que está indexada, es decir, que tiene un valor académico. Entonces, yo creo que eso es normal dentro del mundo de la universidad. Lamentablemente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un horario muy fuerte de clases, porque no tenemos tiempo para investigar, porque no nos hemos dado la tarea de sistematizar conocimiento nuevo. El conocimiento que nosotros producimos. De ahí está nuestra responsabilidad social. Otra cosa que hemos aprendido es que cuando los proyectos tienen una perspectiva multidisciplinaria y multicultural, representan la diversidad del mundo lasallista y eso enriquece mucho. Nosotros tenemos muchos profesores no católicos e incluso no cristianos en las universidades lasallistas. Tenemos profesores musulmanes, budistas, sintoístas. Dialogar con ellos es una riqueza, porque ellos se identifican con la herencia lasallista. Entonces, eso nos invita a renovar qué significa tener una espiritualidad lasallista si incluso esa espiritualidad se comparte con no cristianos y no católicos. Otra cosa que hemos aprendido es que necesitamos trabajar juntos cuando hablamos de buscar financiamiento y gestionar procesos de gran impacto. Los financiamientos internacionales de investigación no pueden ser logrados simplemente por personas a nivel individual. Se pueden lograr cuando hay un grupo de investigadores que tienen un proyecto con impacto social o impacto científico, entonces sí se puede pedir financiamiento a nivel mundial. Entonces, desde el servicio de investigación, en estos últimos 5 años, hemos tenido una relación proactiva, profesional y fraterna con las universidades lasallistas, y creo que esto es el primer paso, apenas el primer paso para lo que podemos lograr. Somos ambiciosos para un nuevo periodo de animación. Ahora, como les conté al inicio, en el 2014 comienza un nuevo periodo de animación del instituto con un nuevo superior, un nuevo consejo. Son 7 años, del 14 al 21. Tenemos proyectos, tenemos intencionalidades. Queremos formar investigadores lasallistas dentro y fuera de las fronteras del instituto. Ustedes son investigadores potenciales, investigadores reales, y con una visión lasallista hay que hacer un camino. Sin lugar a dudas hay que hacer un camino. Y como les dije anteriormente, nosotros no tenemos todas las respuestas. Hemos abierto un camino. Eso quiere decir que necesitamos dialogar, necesitamos interactuar. Otra meta es que para investigar necesitamos recursos. Y los recursos primarios, las fuentes primarias del conocimiento lasallista, las tenemos en los archivos generales de todo el instituto, no solamente el de Roma. Pero necesitamos asegurar la digitalización para que el conocimiento sea accesible. Es decir, no es lo mismo que yo le cuente acerca de un libro escrito por los hermanos a comienzos del siglo XX, que es sobre pedagogía, a que ustedes tengan el libro de pedagogía en la mano y lo lean y lo estudien críticamente. Entonces hay que ir a la fuente primaria. Y por eso el segundo gran reto de nuestro servicio es asegurar que esta documentación sea accesible a todos. Y la tercera es que queremos generar un conocimiento científico que sea accesible
a todos los miembros de la familia lasallista, como también a los centros de investigación y reflexión que tienen que ver con la educación. Es decir, tenemos que impactar en los centros que reflexionan sobre la educación y la pedagogía hoy. Porque nosotros tenemos un estilo propio de mirar la educación y tenemos un estilo propio de hacer educación superior. Ahora, ¿quién lo conoce? ¿Dónde está ese estilo propio escrito? ¿Cómo se traduce ese estilo propio en términos del contexto mexicano? ¿Ustedes ya lo tienen? Eso hay que elaborar. ¿Sí? Eso es lo que cuando yo hablo de tener una personalidad que sea reconocida en el mundo científico, es porque la personalidad epistemológica, científica, se va a construir haciendo, no proclamando que tenemos un estilo. Hay que demostrarlo. Entonces, ya para cerrar, quisiera luego interactuar con comentarios y preguntas de parte de ustedes. Nosotros debemos considerar que como lasalianos debemos prepararnos para dialogar con la realidad educativa actual. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para dialogar con la realidad educativa actual, iluminados por una herencia e iluminados por nuestro estilo propio. Investigar es una misión fundamental, esencial de la universidad. Estamos llamados a crear y recrear conocimiento, a producir respuestas con impacto social y a transformar la realidad que nos rodea. Una universidad que no tenga la pasión de servir a su sociedad no tendría razón de ser, y máxime cuando es una universidad lasallista. Nosotros nacimos con una pasión compartida por la escuela. Nacimos entonces como respuesta al abandono escolar de los niños y jóvenes sin oportunidades para superarse. Esta pasión continúa y debe comprometernos a desarrollar proyectos donde valga la pena servir a los demás. México, así como el conjunto de América Latina y el Caribe, necesita desarrollar lazos de solidaridad para el desarrollo de una ciudadanía nueva para el siglo XXI. Ustedes están viendo cómo los procesos políticos latinoamericanos están derivando en situaciones críticas. Nosotros hoy como universidad tenemos necesidad y tenemos la responsabilidad de construir esos ciudadanos para el siglo XXI. Y si podemos aportar este granito de arena, yo creo que sí habremos cumplido nuestra misión en el planeta Tierra. Por eso yo espero, tengo mucha confianza de que la red de universidades de La Salle tiene una gran misión en cada uno de nuestros países. Y aquí en México, sobre todo, tiene una gran responsabilidad social. Pues muchas gracias por su atención.